Hola amigues, bienvenidos a esta nueva sección. Nosotras somos las Econurras, economistas del conurbano, de Lanús al mundo. Somos estudiantes de Economía Política en la Universidad Nacional de Lanús. Entendemos que la economía puede parecer un poco difícil o aburrida para muchos de ustedes, pero creemos que es muy importante que todos podamos entenderla, comprenderla, analizarla, charlar estos temas. Porque la economía nos atraviesa a todos, atraviesa la vida cotidiana de todas las personas. Por eso, desde Econurbas, intentaremos explicar. Para entender la teoría del productor, primero tenemos que saber quiénes son los productores. Luego, conocer cuáles son sus objetivos. Y finalmente, tratar de entender en base a qué toman sus decisiones. El productor o empresa es el agente económico que toma las decisiones de producción. Es decir, quien decide sobre los insumos que se van a utilizar para obtener los bienes y servicios que serán ofrecidos en el mercado. Esos insumos son los denominados factores de la producción. Los 3 factores de la producción son tierra, capital y trabajo. La tierra es el lugar físico donde se desarrolla la actividad productiva. Puede ser una oficina, una fábrica, una parcela de tierra. El trabajo es la mano de obra que los empresarios contratan para la producción, es decir, los trabajadores. Por su parte, entendemos por capital a los bienes que contribuyen a la fabricación de otros bienes. Estamos hablando de maquinarias en general, puede ser computadoras, tractores, maquinaria. Nos referimos al capital físico. Los empresarios son los que deciden qué, cómo y cuánto producir. La pregunta que tenemos que responder entonces es ¿de qué forma se toman esas decisiones? La respuesta de la escuela neoclásica surge a partir de la supuesta racionalidad de los agentes productivos. Se supone que si los productores actúan racionalmente, buscarán maximizar sus beneficios o por lo menos no perder. Entonces, para entender esta teoría, tenemos que presentarles la función de producción. Como bien sabrán, los neoclásicos basan su teoría en supuestos matemáticos. Una función es un concepto matemático. No nos vamos a adentrar mucho en ello, pero sí vamos a presentarles esta función que representa una relación entre la cantidad de factores y el producto. Es decir, que define la cantidad máxima que se puede conseguir del producto teniendo determinada cantidad de insumos, que ya dijimos son tierra, capital y trabajo. Siempre teniendo en cuenta la tecnología dada en cada momento histórico. Entonces, cada combinación de factores tendrá como resultado una determinada cantidad de producto. Este gráfico nos muestra de manera muy simple, con un solo factor de producción que es el trabajo, cuánta cantidad de producto podemos producir. Los modelos neoclásicos trabajan con 2 factores de la producción, el capital y el trabajo. Entonces la función de producción queda como la ven en pantalla, I, que es el producto, en función de L y de K, trabajo y capital. Esta fórmula indica la cantidad máxima de producto que se puede obtener para la combinación de los factores L y K. Esta función es representada mediante las curvas de nivel de la función de producción, que se denominan isocuantas, las cuales nos muestran el conjunto de combinaciones de los factores capital y trabajo que arrojan la misma cantidad de producto. Cada isocuanta corresponde entonces a un nivel específico de producción. A su vez es importante aclarar que estas curvas de nivel suponen que los factores de producción son perfectamente sustituibles entre sí, y esto es muy importante para el entendimiento de la teoría del productor según los neoclásicos. A su vez existen 2 principios que son muy importantes para la teoría neoclásica, y son la relación técnica de sustitución y la productividad marginal decreciente. En principio, para entender a la productividad marginal decreciente, tenemos que saber qué es el producto marginal de un factor. Este nos dice cuánto aumenta el producto al aumentar en una unidad adicional ese factor de la producción, manteniéndose constantes los demás factores. Por ejemplo, si lo que varía es el factor trabajo,
obtendremos la productividad marginal del trabajo, que nos muestra cómo varía la producción cuando se utiliza una unidad más del trabajo. Y ahí lo vemos expresado matemáticamente. El producto marginal de un factor es la variación del producto sobre la variación de ese factor. Y si despejamos, la variación de la producción se obtiene multiplicando la productividad marginal de cada factor por la variación en la cantidad utilizada de ese mismo factor. Luego de explicado esto, tenemos que decir que la teoría neoclásica considera que existe una ley de rendimientos marginales decrecientes, es decir, que a medida que se incrementa el insumo, el producto crece, pero cada vez en menor medida, permaneciendo siempre los demás factores constantes. Otro principio importante es el de la relación técnica de sustitución, la cual indica la tasa a la que el productor puede intercambiar un factor de producción por otro para mantener el mismo nivel de producto. Esta RTS se basa en el supuesto de que los factores son perfectamente sustituibles entre sí. La teoría considera que la relación técnica de sustitución es decreciente, ya que si aumenta L, la tasa disminuye. Por lo tanto, cuanto más cantidad de trabajo hay involucrado en la producción, más fácilmente puede ser reemplazada. Ahora sí, nos podemos adentrar en la cuestión central para el productor, que es la maximización de beneficios. Adelante. El objetivo principal es, justamente, obtener las mayores ganancias posibles. Estos, al ser agentes racionales, actúan justamente racionalmente para conseguirlo. La maximización de beneficios la explican con supuestos, porque buscan sustentar su teoría con un modelo analítico matemático. Uno de los supuestos que utilizan es la competencia perfecta. ¿Qué significa esto? Que los productores son homogéneos, que la información es perfecta, que todos tienen un igual acceso a la tecnología, que no existe incertidumbre y hay una atomización del mercado. Es decir, que la influencia de estos es nula. Lo único que pueden hacer para maximizar sus beneficios es elegir cuánto producir, con qué tipo y qué cantidad de factores de producción contratar y además actúan como tomadores de precios. Esto es, que siguen este punto de equilibrio como referencia. Pero, ¿y qué es el beneficio? Es la diferencia entre el ingreso y los costos. Y el ingreso es igual al precio del producto por la cantidad vendida. ¿Y los costos? Después vamos a hablar de eso. A través del modelo analítico que arman los neoclásicos para que sea más fácil la explicación de la maximización de beneficio, muestran que la opción óptima de cada factor, que son tierra, capital y trabajo, debe ser tal que el producto marginal de cada uno se iguale a su precio, y que la distribución del ingreso depende de la productividad marginal que incorpora cada uno. Esta es una visión armoniosa de la distribución entre clases sociales, puesto que a cada factor le corresponde lo realmente aportado. ¿Y cómo se pueden clasificar los resultados de estos? Bueno, podemos encontrar beneficios normales o nulos, que ocurre cuando la empresa logra igualar los ingresos totales y los costos totales. El beneficio es igual a 0 y el precio es igual al costo total medio. También podemos encontrar el beneficio extraordinario, que ocurre cuando una empresa obtiene un ingreso medio mayor que el costo total medio, es decir, cuando el precio de mercado es superior al costo total medio. Y también podemos encontrar las pérdidas, que es cuando el ingreso total es inferior al costo total y la empresa incurre a pérdidas mayores que los costos fijos, iguales a los costos fijos o menores a estos. Una vez analizada la maximización de los beneficios, vamos a focalizar en lo que es la minimización de los costos, que es otra de las cuestiones centrales que esta teoría neoclásica focaliza. Es decir, vamos a estar analizando cuáles son esas decisiones que deben tomar los empresarios para llevar a cabo esa maximización. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta cuestiones como la combinación de los factores productivos o cuestiones como el corto y el largo plazo que influyen en la producción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que responder?
tenemos que responder a cómo reducir los costos y obtener el nivel de producción que se desea alcanzar. Es decir, cuáles son aquellos factores que para los neoclásicos los productores o empresas tienen que tener en cuenta para reducir los costos y así obtener un mayor beneficio. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cuál es una de las primeras decisiones, una de las decisiones más importantes que deben tomar los empresarios en el punto de partida del proceso productivo. Esto tiene que ver con encontrar el punto óptimo donde se minimicen los costos para así aún generar un mayor beneficio. Entonces, ¿qué es lo que debe buscar el empresario? El empresario lo que debe hacer es hallar la combinación de factores productivos según la dimensión o el tipo de producción. Es decir, para fabricar 15 mesas seguramente lo menos costoso sea trabajar con madera, incorporar 3 trabajadores e incorporar las herramientas necesarias, por ejemplo 2 serruchos. Tal vez con eso alcance para producir esas 15 mesas. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una fábrica y necesito producir 1000 mesas? ¿Cómo hago para reducir los costos y producir como empresario mayor cantidad en menor tiempo? Y bueno, en ese caso tendré que tener en cuenta la incorporación de la maquinaria indicada. Por ejemplo, debería invertir en cortadoras eléctricas. ¿Cómo podemos representar esta combinación de factores? Esto se hace a través de lo que se denomina recta isocosto. El conjunto de rectas isocosto conforman lo que se denomina mapa isocosto, tal cual como lo vemos ahí en el gráfico presentado en pantalla. Y es importante, lo que es importante tener en cuenta es que acá, a medida que cada una de las rectas se van alejando de la ordenada del origen, significa que la combinación de los factores que corresponden a cada una de las rectas entre el capital y el trabajo tienen un costo cada vez más elevado. O sea, estamos hablando de una empresa, una fábrica mucho más grande, más amplia. Por lo tanto, lo que se observa en este caso es que la recta isocosto que obtiene el menor costo es la que está de rojo, la Q1, pero es la menos costosa para cierta combinación de factores, no para todas las combinaciones de factores. Entonces, ¿cómo hago para conocer cuál es el punto óptimo donde se minimizan los costos totales? Y bueno, para eso ya tengo que tener determinado el nivel de producción y ahí voy a conocer cuál es la curva isocuanta. Y después, con la curva isocosto, cuando nosotros combinamos la recta isocosto y la curva isocuanta, ahí podemos determinar cuál es ese punto. En este caso podemos ver como la recta isocosto Q2 corresponde al menor costo posible en este proceso productivo. ¿Qué es lo que determina esto? Y bueno, ahí vemos la curva isocuanta tangente a la recta isocosto. Y vemos que se conforma un punto que es el punto D, donde se minimizan todos los costos de manera posible en esta combinación de factores productivos. ¿Cuál es la expresión matemática de la función de costos? Y bueno, tenemos el costo, que es igual al precio del trabajo, es decir, el salario, por la cantidad de trabajadores más el precio del capital o interés por el capital. Ahora vamos a hablar de los costos a corto y a largo plazo. ¿Por qué? Porque esto influye muchísimo en esas decisiones que se van a llevar a cabo en el proceso productivo. Y podemos ver que las decisiones a largo plazo, por ejemplo, se pueden tomar mucho mejor. ¿Por qué? Porque el largo plazo está compuesto por factores variables. Los factores productivos van a variar, pueden variar siempre. Por ejemplo, se puede tomar
una mejor decisión en la combinación de los factores productivos, es decir, la cantidad de trabajadores y la cantidad de capital, en el momento que nosotros decidimos ampliar una fábrica en nuestra empresa. El ampliar la empresa no puede ser una decisión que se tome a corto plazo, digamos. ¿Por qué? Porque el corto plazo siempre va a tener un limitante que son los costos fijos, que no varían. Por ejemplo, las maquinarias, la amplitud de la empresa, como decíamos recién, que sí puede variar a largo plazo. Y los costos variables pueden ser el salario, que a corto plazo obviamente estos pueden variar, el mismo término nos indica eso. Podemos variar la cantidad de trabajadores. Los costos se clasifican en costos fijos, maquinaria, edificios, etc. Costos variables, que son los salarios. Después tenemos el costo marginal, que responde a la pregunta de cuánto varía el costo total cuando se adhiere una unidad a la producción. Esto se trata de la derivada del costo total con respecto a la cantidad producida. Y después tenemos el costo medio, que responde a la pregunta de cuánto cuesta en promedio producir cada unidad del bien. Ahora vamos a estar hablando sobre el crecimiento de la curva de los costos totales, y para esto necesito referir al concepto de rendimiento a escala de producción. Estos rendimientos a escala en la producción lo que nos indican es cuál es el resultado de un proceso productivo con respecto a la variación de los factores de ese proceso. Es decir, ¿qué pasa con la producción si yo decido variar el capital y el trabajo? Es importante tener en cuenta que estos rendimientos a escala se van a clasificar en tres: en constantes, crecientes y decrecientes. Los rendimientos a escala constantes implican que a medida que yo aumento la cantidad de insumos, la producción va a aumentar de manera proporcional. Es decir, si yo duplico la cantidad de todos los insumos, la producción como resultado se va a tener que duplicar también. Ahora, con respecto a los rendimientos crecientes a escala, estos implican un aumento del producto más que proporcional al aumento de los insumos. Es decir, yo duplico la cantidad de todos los insumos, pero la producción como resultado se me va a triplicar. Y los aumentos o los rendimientos decrecientes lo que expresan es todo lo contrario a los rendimientos crecientes a escala. Es decir, que si yo aumento los insumos, el resultado va, a crecer, pero en menor proporción. Ahí vamos a estar frente a este concepto de rendimientos decrecientes a escala. Entonces, ¿qué pasa cuando los rendimientos a escala son crecientes? Es decir, para aumentar el doble de la producción se requiere menos del doble de insumos. ¿Qué pasa con los costos? Y los costos van a tender, a decrecer. ¿Por qué van a tender a decrecer? Porque el costo se va a dividir en mayor cantidad de unidades producidas. Ahora, con los rendimientos a escalas decrecientes va a pasar todo lo contrario con respecto a los crecientes. ¿Por qué? Porque el costo para producir cada unidad va a ser creciente, o sea, el rendimiento a escala es decreciente, pero el costo aumenta. Esto también implica que a medida que los rendimientos marginales son decrecientes, el costo variable medio y el costo variable marginal se van a tornar cada vez más crecientes. Ahora les trajimos
un ejemplo donde se puede observar el comportamiento general de los costos, en un ejemplo donde se incorporan hasta 7 trabajadores. Vamos a ver cómo se va comportando el costo a medida que se va aumentando la cantidad de trabajadores hasta llegar a 7. Vamos a hablar de un ejemplo a corto plazo, porque ahí vemos presente que está el costo fijo, que va a ser siempre 500, y un costo variable que vamos a suponer que el salario es de 100 pesos. Entonces, ¿cómo se comportan los costos? Ahí lo que podemos ver es que el costo variable medio disminuye hasta que se contratan 3 trabajadores. A partir de ahí podemos observar cómo comienza a aumentar. Por otra parte, tenemos los costos fijos medios tienen un fuerte sentido decreciente a medida que se aumenta, se va sumando un trabajador más. Y el costo medio aumenta a partir que se contrata el 7º trabajador, debido al aumento del costo medio variable. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer video de Econurbas. Para finalizar, queremos proponerte 2 cuestiones. En primer lugar, que observes cómo esta teoría mainstream dominante a nivel universal quiere reducir a la economía a una mera ciencia exacta. En segundo lugar, queremos que te cuestiones el por qué la tal llamada teoría del productor quiere establecer al empresario como si fuera el productor. Por si acaso, los que producen no son los trabajadores. Todas estas cuestiones las vamos a estar debatiendo en un próximo video, encuentro vivo, porque como futuras economistas del conurbano tenemos la necesidad y el deber de explicarte el por qué para nosotras la economía es una ciencia social y por lo tanto queremos establecer a la economía política como una verdadera herramienta de transformación del futuro y del presente de nuestras sociedades. Y ya que llegaste hasta acá, ponele me gusta, comenta y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima.